Bien, vamos a entrar de lleno ya al módulo. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades eh, relacionados con los proyectos. Solo quiero activar aquí el puntero. Ok, bien, bien, vamos a iniciar. Pero antes de comenzar, aquí está información para que ustedes vayan preparándose. El proyecto, ustedes saben que el proyecto del módulo vale el 40% del total. Eh, ¿En qué va a consistir este trabajo? Como les comenté en el video anterior, básicamente ustedes tienen que trabajar en un proyecto. Tienen que pensar que ustedes son una empresa X. Ustedes van a decidir a qué se dedica la empresa. La idea es que esta empresa va a gestionar un proyecto, es decir, va a administrar o va a dirigir un proyecto. Entonces, lo que voy a solicitar yo en el trabajo es que, en primer lugar, me proporcionen información de la empresa. Cuando hablo de información, nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, más o menos cuántos trabajadores va a tener. Puede ser una empresa ficticia. A mí lo que me interesa más que todo es el proyecto. ¿Y por qué de una sola vez empresa? Como les dije anteriormente, no quiero que vayan a estar eh, diciendo que el proyecto es crear una empresa, porque no es creación de empresa. Es válido en un proyecto que la empresa se pueda ampliar, eso es válido. Eh, si por ahí sale alguna idea sobre eso, entonces la vamos a evaluar y si es válido, entonces la vamos a dejar como proyecto. Entonces quiero la información como la empresa, quiero que me hagan un planteamiento de un problema. Recuerden que generalmente todo surge a través de una necesidad, de un problema. Entonces quiero que me digan el problema y a partir del problema pues es que se comienza a definir lo que es el proyecto. Es decir, que en lo que está el planteamiento del problema y la definición del problema, de manera general, en estos dos pasos está todo el tema de lo que es la formulación y evaluación del proyecto. A partir de que este proyecto es definido, es aprobado, ok, como el proyecto me lo aprobaron, comienzo a planificar cuáles son las actividades que va a tener el proyecto, es decir, el paso a paso, básicamente un diagrama de GAM, definiendo para cada actividad sus tiempos, sus responsables, etcétera. De igual manera debemos de planificar cuáles son los recursos que va a utilizar el proyecto. Usted recuérdese que eh, en una empresa, en un proyecto o en un proceso hay cierta cantidad de recursos. Generalmente estos recursos se les conoce como las 7M. Investiguen cuáles son, si no las discutimos después. De igual manera, al proyecto se le debe de gestionar la calidad, es decir, cuál va a ser el control de calidad, el aseguramiento de la calidad que va a tener el proyecto. Se deben también de planificar las compras, todo el tema de las adquisiciones, qué es lo que se va a comprar, cuánto se va a comprar, a quién se le va a comprar, cuáles van a ser las especificaciones para las compras, definición de proveedores críticos, etcétera, así como también definir aquellos riesgos que puedan afectar el objetivo en este caso del proyecto. Así como también gestionar pues la integración y las comunicaciones. Aquí me equivoqué. Es integración y comunicaciones. Básicamente, cuando estamos hablando de planificar hasta gestionar la integración, aquí estamos hablando ya de dirección de proyecto. Así que este es el trabajo que ustedes me van a presentar para que tengan una idea más o menos qué es lo que vamos nosotros a ver en este módulo. Bien, entonces la primera gran pregunta, ¿qué es un proyecto? Entonces, cuando nosotros nos podemos pensar en proyectos, la definición de proyecto o el término proyecto es algo que se ha utilizado pues a lo largo de toda la historia. No es algo reciente, es algo que siempre ha estado inmerso en la humanidad a través de, pues, de N cantidades de proyectos que se han dado. Por ejemplo, veamos algunos. Las pirámides de Egipto.
Entre las pirámides de Egipto podemos apreciar que se encuentra, por ejemplo, la, la Gran Pirámide, que fue catalogada por alrededor de 4000 años como el edificio más alto que ha existido en el planeta. Eh, Básicamente, de acuerdo a cálculos según cierta bibliografía, se utilizaron alrededor de 10.000 hombres para construir esta pirámide. Y aún sigue siendo un misterio realmente cómo se construyó, cómo pudieron movilizar esa gran cantidad de roca, de piedra, etcétera. Incluso se hace la pregunta que si acaso los egipcios eran más eficientes que nosotros en la actualidad. Surge la inquietud de realmente cómo se gestionó este proyecto, cómo se administró, cuál era el liderazgo que, que se tuvo en ese entonces para manejar miles y miles de personas, cómo fue posible transportar toda esa cantidad de bloques de piedra de muchas toneladas y desde varios kilómetros. Es decir, básicamente ya no contaban con la tecnología que tenemos ahora. Y ahí tenemos básicamente proyectos que dieron como resultados las pirámides y que incluso ahora pues se convierten en maravillas del mundo, ¿no? Cómo se manejaba todo el tema de la seguridad, pues me imagino que en ese entonces quizá ni se contemplaba, ¿no? Seguramente hubo muchos muertos en esta construcción, pero como pueden observar, aquí hay una clara gestión de proyectos, claro, de acuerdo a la época, ¿verdad? Se preguntan realmente cuál era el sistema que se utilizó para coordinar todas estas actividades. También tenemos pues la Gran Muralla China, que de acuerdo a National Geographic es catalogado como la mayor obra de ingeniería del mundo. Tiene aproximadamente 7000 kilómetros lineales. Como pueden observar, inclusive hay fotos donde se puede observar esta muralla desde el espacio. Se dice que se utilizó alrededor de 100 millones de toneladas de ladrillo, piedra y tierra y fueron transportados y ensamblados por millones de soldados, campesinos, prisioneros y animales. Y básicamente la pregunta es similar a las pirámides de Egipto. Eh, Realmente, ¿cómo se llevó a cabo todo el tema de la gestión de proyectos? Porque para hacer estas grandes construcciones tuvo que haber mucha planificación, que es lo que vamos a comenzar a ver en toda la clase. Que cuando hablamos de gestión de proyectos, estamos hablando que se deben de llevar a cabo cierta cantidad de procesos. Uno de ellos es la planificación, o sea, hay muchas cosas que se deben de planificar. Se debe de planificar, por ejemplo, las actividades que se van a llevar a cabo, se debe de planificar cuál va a ser el alcance del proyecto, se debe planificar cuáles van a ser los costos, cuáles son las compras, etcétera. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante, pero básicamente estamos hablando de construcciones que tienen miles de años y podemos ver el resultado en esta época. Otro que quizás no tiene miles de años, el Canal de Panamá fue construido ya por 1903, tiene un poco más de 100 años, pero igual, el Canal de Panamá, como ustedes pueden observar, es la única vía creada por el hombre que une dos océanos. Es decir, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico tardaron alrededor de 10 años en construirse. Eh, Se dice que para llevar a cabo pues, esta construcción fueron necesarios alrededor de 75,000 obreros, de los cuales pues 30,000 perdieron la vida a causa pues, de los desplazamientos de tierra que hubo cuando estaba haciendo la construcción, además de que para ese entonces había malaria, la fiebre amarilla, es decir, mató a muchos trabajadores. Entonces pueden observar, de igual manera, pongámonos a pensar, cuando esto todavía no estaba construido, nada más estaba en la idea, había pasado todo un tema de formulación, evaluación y le dijeron, ok, lo vamos a construir. A partir de la construcción
viene todo un tema de responsabilidad. Es decir, pónganse a pensar qué tal si ustedes fueran los que están al frente de toda esta edificación y les dijeran el proyecto lo aprobamos, aquí está, cuesta tantos miles de millones de dólares, hay que ejecutarlo. Y pues lo que deberíamos de hacer en primer lugar es tener conocimiento sobre dirección de proyectos, que es lo mismo. Yo cuando hable de gestión, dirección, administración de proyectos es lo mismo. Entonces hay que tener conocimiento realmente, que es lo primero que deberíamos de hacer para un tipo de proyectos tan grandes como este. Aunque la metodología que vamos a ver en el módulo es aplicable tanto a proyectos pequeños como a proyectos grandes. Ustedes definen o van a definir, de acuerdo al proyecto que se les presente cuando lo necesiten, si es necesario aplicar toda la metodología o nada más alguna parte de la metodología. Hay algunos aspectos que son básicos, que sí deberían de llevar todos los proyectos, aunque sean pequeños. Por eso lo vamos a ir viendo en el camino. Siempre digo que hoy en día contamos con muchas herramientas, contamos con muchos métodos, eh, que no los vamos a aplicar literalmente, sino que de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten, así los vamos a ir aplicando, los vamos a ir adaptando. No vamos a adaptar nuestra empresa a los métodos que existen, sino que es al revés. Los métodos, las herramientas que existen las vamos a adaptar a la empresa. Bueno, para no irnos lejos, aquí tenemos el paso del jaguar. Bueno, esta obra de infraestructura de reciente construcción, ustedes lo conocen, costó alrededor de 21 millones de dólares y su tiempo de ejecución fue 15 meses. Supuestamente esta obra vendría a beneficiar alrededor de 80,000 conductores diariamente. Algo importante que hay que tener en cuenta, que en los proyectos en donde más se falla son en tres cosas, y por ello es donde más énfasis se hace en el tema de dirección de proyectos. Donde más se falla es, en primer lugar, en el alcance. Es decir, porque muchas veces podemos definir un alcance en un proyecto, pero ya cuando estamos ejecutándolo nos damos cuenta que no lo vamos a lograr. Entonces el alcance es muy delicado manejarlo. Otro aspecto que es importante es el tema de los tiempos. Me imagino que ustedes ven noticias, leen periódicos, artículos, etcétera, y por ahí podemos leer, ok, que de repente, qué sé yo, una autopista va a ser construida, qué sé yo, en 1 año y medio, 2 años, 3 años, pero generalmente el tiempo eh, se desfasa por diferentes motivos, pero siempre hay desfase, y un desfase lo que viene a traer al proyecto pues es incremento en sus costos, que el costo es el otro elemento importante de todo el tema de dirección de proyectos, que hay que manejarlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, de repente podemos decir, ok, el proyecto nos va a costar, qué sé yo, una presa nos va a costar 100 millones de dólares, y cuando el proyecto está avanzando, venimos a decir que el proyecto va a tardar 2 años más y ha aumentado otros 100 millones, ha aumentado otros 200 millones. Y no quiero hablar de política, pero eh, ahí tenemos, por ejemplo, la presa del Chaparral. Si ustedes buscan, vean cuál fue el monto original con el que se planeó, es decir, con el que se aprobó. En toda la etapa de formulación y evaluación de proyectos se dijo, se aprueba la presa con X cantidad de dinero y se va a tardar tanto tiempo. Entonces ustedes deberían de ir a buscar, por ejemplo, hoy cuánto realmente se ha tardado. Bueno, no se ha terminado, y cuánto va a costar. Va a costar más del doble. Entonces, básicamente, cuando hablamos de alcance, tiempo y costo, son elementos muy críticos que hay que saber manejar en el tema de proyectos. Y así pueden haber innumerables, o podemos citar innumerables ejemplos de proyectos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de ir a la luna, que es igual, si ustedes leen, son curiosos, se van a dar cuenta que la NASA tardó muchísimos años para poder ir a la luna. Tuvo que hacer varias misiones, primero alrededor de la Tierra, inclusive hubo uno de ellos que explotó ya cuando iba a ingresar a la Tierra, antes de que pudieran enviar una misión de llegar a la Luna. Pues si todo nos sale bien y podemos tener clases presenciales,
Yo les voy a presentar una película, igual está relacionada con los temas que vamos a ver. Es sobre ir a la luna. Más adelante lo vamos a ver, pero nada más les quiero ejemplificar que pueden haber proyectos pequeños y pueden haber proyectos de grandes magnitudes. Inclusive pueden haber proyectos personales, como por ejemplo, ok, me voy a graduar en diciembre, ¿verdad? Me voy a graduar en diciembre, ya a estas alturas debería estar viendo qué voy a hacer. Es decir, no me puedo quedar estancado, es decir, no me pueden dar un título profesional y simplemente seguir en mi trabajo. Y lastimosamente, eh, así es para muchos. No debería ser así. Entonces, por eso yo les hago ahorita el llamado a que desde ya se debería estar pensando, ok, cuál va a ser la oportunidad que yo debería aprovechar o a dónde está una oportunidad que yo debería ir a traer a partir de que yo tenga ya pues un cartón. Como les dije, esto abre oportunidades y esto, todo eso puede ser un proyecto. Es decir, que tampoco puede ser al azar. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque no puede ser al azar. Tiene que ser algo planificado para poder lograr ese objetivo. No puedo decir, ok, tengo mi cartón y el siguiente día van a querer ir a buscar un mejor trabajo. No funciona así. Eh, Cosas mínimas como por ejemplo cómo preparar un currículum, qué es lo que debería de llevar, cómo se ve más presentable, cuáles son los apostillados que le debería de anexar, etcétera. Y pueden haber hasta proyectos de índole político. Son proyectos de la larga, también se planifican. Hay todo un proceso de planificación, ¿de qué? De tiempos, de recursos, hay riesgos. eh, Básicamente también se maneja todo como proyecto. Esta es una maqueta del proyecto UMA San Miguel. Y básicamente, así como ven la maqueta, así se ve literalmente, así se ve el edificio quedó muy bonito. Yo ya di un módulo de pre allá y la verdad que están muy bonitas las aulas. Este edificio costó alrededor de 4 millones de dólares. Tiene 30 aulas y capacidad aproximada para 3.000 estudiantes. Es decir, es una gran inversión, es un gran riesgo también. Hay que ver todo este tema del riesgo, ¿verdad? Pónganse ustedes en los zapatos ahorita de los inversores. ¿Qué pasaría si los alumnos ya no quieren seguir estudiando? Me imagino que aquí pues hay préstamos, ¿no? Etcétera. Pero básicamente, cuando hablamos de proyectos, nos estamos refiriendo pues a todo aquello que tiene un inicio y tiene un fin. Eso es muy importante que quede claro. Entonces, bueno, inclusive, se me escapaba inclusive, la creación de Dios fue de una manera ordenada. Eh, bueno, aquí no podemos hablar mayor cosa si se planificó o no, pero si ustedes se dan cuenta, a todos los que creemos en Dios o hemos leído la Biblia, todo inició porque había cierto desorden en la tierra, ¿no? Y a partir de ahí, pues hubo todo ese ordenamiento día con día hasta pues hasta que se llegó a crear al hombre. Bueno, pues como podemos observar, el factor común que tienen estos proyectos es que siempre hay una necesidad, hay un problema. A partir de ello, nosotros tenemos ideas para poder solventar esta situación. Esto nos lleva a lo que es entonces la formulación de un proyecto para poder solventar el problema o la necesidad que hemos identificado. En esta formulación va todo lo que ustedes ya vieron, todo el tema de viabilidad técnica, operativa, financiera, estudios de mercado, etcétera. A partir de ello yo hago una evaluación y digo el proyecto es rentable o no es rentable. Ok, el proyecto es rentable, ejecútelo, que es todo el tema de gestión de proyectos, administración de proyectos y dirección de proyectos. Ojo, todo lo que ustedes ya vieron en materias anteriores es lo celeste y lo que vamos a ver en este módulo, y voy a hacer mucho énfasis en esto porque creo que se lo dije anteriormente, he tenido ya experiencias en donde hay confusión, que todavía estamos pensando en todo el tema de formulación y evaluación. No, aquí estamos hablando que el proyecto ha sido aprobado y que lo debemos ejecutar.
debemos de gestionar, debemos de administrar ese proyecto que nos han encomendado. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un problema, la cual tiene a resolver una necesidad humana. De acuerdo al PMI, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Ojo, que estamos hablando de que es un esfuerzo temporal, es decir, que el proyecto, como les he dicho, es finito, tiene un inicio y tiene un fin. Una media vez finalice ese proyecto pasa a ser parte del día a día de la organización, de la empresa. Más adelante se lo voy a explicar con un gráfico. Entonces, en una organización pueden haber uno o varios proyectos. Las organizaciones también pueden tener portafolios de proyectos. Estos portafolios de proyectos pueden contener uno o varios programas de proyectos, que estos programas a su vez también contienen una serie de proyectos. Básicamente esto es una agrupación por temas, por áreas. Es más que todo para llevar un orden en los proyectos, pero un portafolio perfectamente puede llevar varios proyectos, o el portafolio puede también llevar programas y proyectos. Y existen diferentes tipos de proyectos en la actualidad. Pueden ser pues, proyectos de carácter social, ¿verdad? Es decir, básicamente aquellos proyectos que apoyan a la comunidad, o pueden haber proyectos privados como los que se están dando actualmente en nuestro país. Bueno, específicamente en el área de San Salvador, ustedes pueden observar una gran cantidad de edificios que se están construyendo. Según su actividad, también los proyectos pueden ser de producción o pueden ser de investigación. Según su área de influencia, pueden ser multinacionales, puede ser nacionales o cierta región del país, o inclusive nada más locales, por ejemplo, los que hacen las alcaldías. Así como también el proyecto se puede clasificar según su grado de complejidad, ya que puede ser de propósito múltiple o de propósito único, así como su tamaño puede ser en grandes proyectos, medianos proyectos y pequeños proyectos. Un criterio para catalogar grande, mediano, pequeño, nos podemos basar, por ejemplo, en la inversión que se vaya a hacer. Eso podría ser como un criterio, porque no hay nada establecido que me diga, por ejemplo, un proyecto de, qué sé yo, de 5,000, 10,000 dólares, es pequeño, mediano, grande, pero pues depende de la empresa donde estemos. Si la empresa donde estemos no tiene capacidad, para ellos va a ser grande. Pero si estamos hablando de una gran empresa va a mover millones, entonces está hablando de grandes proyectos. Bien, ahorita en el aula virtual en Moodle voy a colocar unas preguntas para que respondamos esta primera parte del material.